En esta última beta de Halo Infinite pudimos disfrutar del primer mapa para Big Team Battle, Fragmentación, el cual si jugaste nos trajo bastantes horas de diversión, y si tú solamente te dedicaste a eliminar enemigos, seguramente no te diste cuenta de la cantidad de secretos o curiosidades que oculta este mapa, pero no te preocupes porque yo te las explico. Soy Temio Monster, comencemos. Este nuevo mapa, como te dije, lleva el nombre de Fragmentación y su locación, a comparación de otros mapas como Bazaar, que se encuentra en Mombasa, o Livefire, que se encuentra en un sitio oculto de los desterrados, Fragmentación sí se encuentra dentro de Z Halo, y aunque si fuiste bastante curioso y volteaste a tus alrededores, pudiste notar que en el mapa Fragmentación no se logran ver los bordes del anillo, esto muy seguramente por la cantidad de neblina que rodea este sitio. A lo largo del mapa se pueden apreciar varios centinelas. Para ser más precisos, se pueden encontrar dos tipos de centinela, el centinela normal y el centinela dorado o centinela mayor. Estos centinelas, si no recuerdas, tienen la función de defender ante cualquier amenaza las instalaciones Forerunner. Sin embargo, estas fueron principalmente creadas para combatir al Flood y que este no se propague a otros lados. El centinela dorado, a diferencia del normal, tiene escudos de energía más poderosos y su rayo es un tanto diferente. A este centinela únicamente se le ha visto en zonas de cuarentena, en la biblioteca y en la instalación 05, sumándose así también Z Halo, nuevo lugar donde veremos a este centinela. Es bastante interesante ver de regreso a estos centinelas, ya que anteriormente se ha señalado que el Flood sí estará presente en Z Halo, así que no me sorprendería que en algún punto de la campaña pudiéramos encontrarnos con más de este tipo. Una de mis referencias favoritas es la del sello del manto de responsabilidad, el cual podía encontrarse debajo de cualquiera de las dos torres que se encuentran en el mapa. El manto de responsabilidad es una filosofía originada por los antiguos precursores. En esta, el manto era el derecho y la responsabilidad de quien lo portara para la protección y el cultivo de las especies y los sistemas planetarios. El manto permitía la competencia y el conflicto siempre y cuando estos no amenazaran la vida en la galaxia. En Halo 4 nos plantearon una trama en la cual, luego de que despertan al didacta, este se vio fuertemente amenazado por parte de los humanos, poniendo en juego el dominio de los Forerunners, recalcando que el manto de responsabilidad pertenecía a ellos. En Halo 5 la trama dio un giro totalmente diferente, con una Cortana creyente de que ella y los creados eran los nuevos herederos del manto de responsabilidad, trayendo miedo a cada rincón de la galaxia, condenando así a todos aquellos que se opusieran a los creados. Será bastante interesante ver qué giro le darán al manto de responsabilidad en Halo Infinite. Si fuiste lo suficientemente curioso, pudiste darte cuenta que se encuentran bastantes artículos básicos a lo largo del mapa. En este podemos encontrar sleepings, seguramente para que duerman los Marines, botas, cascos, botellas de agua, café y muchas cajas de munición, entre otras cosas. Ya anteriormente dijimos que el mapa Bazaar se encuentra en la Tierra, para ser más exactos en Mombasa. Es por eso que podemos encontrar gallinas en la parte central del mapa. En el mapa Fragmentación también podemos encontrar dos tipos de fauna diferente. El primero, un tipo de ave que no logra apreciarse para nada, ya que si tú usas el zoom para ver mejor a estas aves, simplemente desaparecen. Seguramente más adelante sabremos de qué ave se trata. Por otro lado, tenemos una especie la cual también desconocemos. Algunos aseguran que es un castor, mientras otros dicen que es un tipo de topo. Esto por el hecho de que cuando se siente amenazado decide ocultarse bajo la tierra. Díganme, ¿qué tipo de animal creen que es? Déjamelo acá abajo en los comentarios. Algo también bastante curioso, regresando a los topos, es que 343 es muy especial con los temas de la sangre. Por tal motivo, esta fue retirada en Halo 5. Para Halo Infinite, las cosas no son muy diferentes. Es por eso que si tú le disparas a tus aliados, estos ya no sangran. Sin embargo, algo curioso es que si tú le disparas a estos topos, estos estallarán en sangre. Seguramente si esto no es removido, sería la única sangre que veamos en todo el juego. En este mapa se localizan dos torres de luz pertenecientes una a cada equipo. Estas torres las hemos podido ver ubicadas en los diferentes anillos que hemos visitado. Estas torres tienen la función de mantener los anillos juntos de alguna manera, o bien para deshacerse del exceso de energía. Dentro de la jugabilidad, estas torres disparan un rayo de luz al cielo una vez que el equipo captura la bandera, o bien realiza un control total en el nuevo modo de juego, una animación que sin duda se ve bastante bien. De igual manera, si te paras en el borde del mapa podrás ver a lo lejos cómo hay más de estas torres en otras partes del anillo disparando.
Ahora bien, ahora que estamos centrándose en el ambiente del mapa, hay que recalcar los grandes y pequeños detalles que rodean este mapa. Empezando porque si tú te paras en cualquier orilla del mapa podrás notar cómo caen pequeñas piedras de este, y conforme va avanzando la partida podrás notar cómo estas se van acumulando poco a poco. Sin embargo, también hay algunas piedras que al momento de caer simplemente desaparecen. Asimismo, los efectos de iluminación que tiene este mapa son simplemente geniales. Si tú mirabas al borde del mapa, podías ver cómo los rayos del sol caían suavemente sobre la superficie de Z Halo. Esto también se puede apreciar bastante si ponías a contraluz cualquiera de los árboles situados en el mapa. Con esto podías ver cómo atravesaban los rayos a través de cada una de las ramas. Asimismo, si tú volteas al cielo podrás ver lentamente cómo es que estas nubes van avanzando mientras continúa tu partida. Estas nubes generan sombras en el mapa y estas reflejan su sombra en varias partes del mapa. Sin duda detalles que no afectan la jugabilidad pero que son bastante satisfactorios de ver. Y bueno chicos, espero les haya gustado este video tanto como a mí. Recuerda que si así fue, deja tu like, esto de verdad motiva bastante a traerte más contenido al canal. De igual manera, si es el primer video que ves y te ha gustado, suscríbete para no perderte de toda la nueva información que se viene. Sígueme en mis redes sociales, principalmente en Twitch, porque ahí andamos jugando bastante Halo. Y bueno, soy tu amigo Monster y nos vemos en el próximo video. Adiós.